Estoy muy orgullosa de mí. Bueno, cuando quieran, ¿empezamos ya o estamos? Empezá nomás, estamos en tiempo. Bueno, dale. Bueno, hola, ¿qué tal otra vez? Les sigo comentando lo que les dije el otro día. Esta es una charla que realmente es una charla que hizo Catalina y parte del equipo de los kinesiólogos. Y creo que me ponen a mí acá porque soy el que habla más. Soy médico, es el que habla, ¿no? Así que bueno, por otro lado, hablando con Magali Veronesi de la Sakikare, como son actividades que hacemos habitualmente para la Sakikare, hablando también con Martín, tenemos el auspicio de la Sociedad Argentina de Kinesiología Cardiorrespiratoria. Todas estas charlas, formaciones, las hacemos siempre en conjunto. Esto fue lo que habíamos visto la charla anterior, y hoy vamos a tratar de ver si podemos completar cuidado seguramente, y de canulación vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque claro, de canulación abarcan pacientes simples, pacientes agudos, pacientes crónicos, pacientes más complejos, y posiblemente es donde ahí se mezclan algunas cuestiones de técnicas o de prácticas o de habilidades desarrolladas y por ahí lo que están haciendo por ahí, por ejemplo, en la clínica AIRES es diferente a lo que se hace en una terapia intensiva o lo que se hace en una unidad de cuidados intermedios respiratorios como tiene el Hospital Argerich. Habíamos terminado con estas dos diapositivas. Recordar que no todas las cánulas son iguales, y que cuando elegimos una cánula de traqueotomía es importante saber por qué el paciente está necesitando una traqueotomía. Fundamentalmente, cómo es la anatomía del paciente y qué tipo de cánula necesita y cuál de todas ellas es lo mejor. Y esto, en relación a lo que vamos a charlar ahora, es fundamental, porque elegir la cánula adecuada para la indicación de por qué necesita la traqueotomía, con este primer paso ya estamos hablando del cuidado de la traqueotomía en general y de la vía aérea en particular. Y dentro de las generalidades, recordar que la cánula no debe ocupar más de 2/3 de la luz traqueal, eso básicamente para evitar la adhesión de la mucosa, y el extremo inferior debe estar por lo menos a 2 centímetros por encima de la carina, y básicamente para evitar las lesiones a nivel de la carina y evitar la molesta e irritativa tos persistente. ¿De acuerdo? Entonces, específicamente en los cuidados de la traqueotomía vamos a ver algo que en todos los lugares está muy bien estandarizado, la higiene del ostoma, todo lo relacionado con la aspiración y de las secreciones y la higiene de la endocánula, la importancia que le damos a la humidificación del aire que inspira el paciente. Si necesitamos hacer alguna medicación, alguna aerosolterapia, las distintas maneras que tenemos para hacerla. Lo mismo que si necesita oxígeno y cómo cuidamos el oxígeno que está entrando. Y finalmente vamos a estar hablando de cánulas de traqueotomía. ¿Bien? La higiene del ostoma, básicamente esto lo puede hacer cualquier personal de salud que esté cuidando al paciente. Por eso, una de las cosas que yo voy a hablar acá, y espero que me entiendan bien, es que necesitamos un control 24 horas, 7 días a la semana, y eso no quiere decir que haya un médico o un kinesiólogo o un enfermero específico, sino que haya un equipo de salud,
que esté consustanciado con lo que se está haciendo a lo largo de las horas del día, de los días de la semana, del día del mes. Lo peor que le puede pasar a un paciente en ARM o a un paciente en traqueostomizado, con ventilación invasiva o con cánula de alto flujo, es los equipos que entran sin estar en contacto con el resto del equipo tratante. Acá es fundamental, insisto, y no me voy a cansar de insistir con esto, el seguimiento transversal, horizontal, en función del tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los puntos importantes, esto en muchos lugares está a cargo de enfermería, a veces lo hacen kinesiólogos, rara vez los médicos, pero cuando yo era más joven esto lo hacíamos nosotros, así que lo que hay que evitar es justamente la humedad, las secreciones, la sangre. Entonces, esta higiene siempre está en relación directa con la cantidad de veces la cantidad de secreciones que puede tener el paciente, sangrado, ese babeo que puede tener, o la pérdida de líquido. Entonces puede ser frecuentemente, varias veces en el día, puede ser en pacientes más crónicos, más estables, más espaciado. Pero siempre hay que tener este cuidado, ¿ven? De evitar que el paciente tenga movimientos bruscos. Siempre se le explica al paciente, los pacientes que están lúcidos, que pueden entender, que pueden comprender, siempre tenemos la obligación de decir, hola, vamos a hacer esto, puede tener algún tipo de dolor, alguna molestia. Al final, sobre todo las primeras veces, en los pacientes más crónicos, esto es algo mucho más fácil, porque ya el paciente y el personal de salud están acostumbrados a eso. Siempre evitar que esto no esté húmedo, porque esa humedad puede generar infecciones, puede generar lesiones de la piel. Y acá hay un montón de acuerdo a los protocolos que tengan, de la limpieza con iodopovidona o con algún otro antiséptico, charlado siempre con el equipo de infectología, como hacemos nosotros. Y el otro tema importante es que estas gasas no tienen que ser las gasas que se deshilachan, ¿de acuerdo? Uno tiene que estar trabajando, por lo menos tratando de conseguir esas gasas que no me van a dejar residuos de filamentos pericánula. ¿Bien? La limpieza de la cánula también, siempre explicándole al paciente. Al principio es más fácil, al principio hay que ser muy insistente, luego esto es más fácil. Habitualmente hay distintas situaciones que los pacientes pueden tener endocánula, y de acuerdo a donde se esté trabajando, ya sea en un entorno familiar o en una terapia intensiva, cómo se va a realizar la higiene de esa endocánula. ¿Bien? La ventaja de la endocánula es que nos permite evitar el cambio frecuente de esta cánula endotraqueal, pero la desventaja, recordamos, es que disminuye mucho el diámetro interno, aumentando la resistencia de esa vía aérea. ¿Cómo vamos a hacer la aspiración de las secreciones? Siempre la idea es tener una buena colocación de la cabeza, con una almohadita para debajo de la nuca, eso es lo mejor. De esa manera la tráquea queda alineada, queda recta, sin curvas, ¿ven? ¿De acuerdo? Y recordar que esto no es rutinario, no es cada 8 horas, cada 6 horas, sino que es necesario. Hay pacientes que van a tener que aspirarse muy frecuentemente y otros que no van a tener que aspirarse con tanta frecuencia, y va a tener relación directa con las secreciones que tenga el paciente. El resto es una técnica de lavado de manos y lo más estéril posible. Siempre se le informa al paciente, es una técnica que es molesta, puede producir tos, puede producir desagrado para el paciente, así que siempre le informamos al paciente qué es lo que estamos haciendo. Idealmente se preoxigena. Cuando uno produce tos, lo que se produce básicamente es una disminución de la capacidad resonador funcional. Eso puede producir hipoxemias transitorias, y para evitar esas hipoxemias
siempre antes de cada aspiración la idea era preoxigenar bien al paciente y demás. Habitualmente cuando utilizamos en estos pacientes que respiran espontáneamente un alto flujo termomodificado, esa preoxigenación es mucho más fácil de hacer, simplemente aumentando el flujo de oxígeno que se le está dando al paciente. Y cuando el paciente está ventilado a través de esa tracostomía, podemos aumentar directamente la FiO2 del respirador. El resto utilizamos cánulas estériles, la técnica es estéril y los guantes descartables, ¿de acuerdo? Así que de los puntos importantes no es una rutina, puede aspirar, no hace falta que sea el kinesiólogo el que aspira, no hace falta que solamente sea el enfermero el que aspira, recuerden que en el domicilio está aspirando la familia, así que lo que sí es fundamental es que aspire quien aspire, el médico, el director del hospital, el que sea que esté aspirando, que respete la técnica que se adoptó por el conjunto de profesionales de salud, que no se aspire de otra manera, que no se aspire instilando, que no se aspire mandando el catéter hasta el alvéolo terminal, es decir, que se aspire la rota, etc. Hay una técnica de aspirado y esa técnica tiene que ser como si fuera una normativa ISO. Todos van a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Siempre también el otro punto importante es la información del paciente. El paciente tiene que saber en todo momento qué es lo que va a pasar. La preoxigenación es muy es interesante también este tema, y el resto es una técnica con estéril y limpia, básicamente. Cuando utilizamos el circuito cerrado de aspiración, recordamos que estamos agregando casi 100 mililitros de espacio muerto, ¿ok? Y esto es importante teniendo en cuenta de acuerdo al BT o al volumen corriente que esté manejando el paciente. Si el paciente está ventilado por volumen, tenemos que compensarlo. Si está ventilando por presión, tenemos también que compensarlo con presión o con volumen, de acuerdo sea el caso que estemos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos 60 mililitros del intercambio del humidificador pasivo. De que toque, pero ahí pude recién. Sigo. Los 20 mililitros del conector, etcétera, ¿no? Entonces, cerca de 90 mililitros, 100 mililitros de espacio muerto estamos agregando, y eso tenemos que compensarlo de acuerdo al soporte ventilatorio que estemos utilizando. ¿A quién le estaríamos haciendo estas indicaciones del sistema cerrado? Tampoco es para todos, para un paciente que esté ventilando espontáneamente también, imagínense, tengo que hacer ya un mayor volumen, etc. Entonces, la indicación básicamente sería aquellos pacientes que estén peor, que tengan con mayor demanda ventilatoria, que tengan altos requerimientos de PIP, que estén más críticos desde el punto de vista hemodinámico, o que estén complicados desde el punto de vista de la infección, por ejemplo, tuberculosos o pacientes que tengan enfermedades virales como hantavirus o como COVID en este caso. También de acuerdo a un poco lo que diga el fabricante, a veces seguimos, y de acuerdo también a la inspección visual, estas cánulas pueden estar en uso en un mismo paciente hasta 7 días, pero eso va a depender, vuelvo a insistir, de la calidad, la cantidad de secreciones, si podemos mantener bien humidificada la vía aérea, etc. Este tema es importante y es algo que habitualmente no se hace mucho. Y uno de los argumentos es que no se tiene un manómetro adecuado para medir la presión del balón. Y medir la presión del balón es importante porque les recuerdo que lo que estamos haciendo acá en el balón son balones de baja compliance, alto volumen y baja presión,
Y si yo, acá este sistema es un sistema práctico porque puede quedar permanentemente, lo puedo estar monitorizando permanentemente, tiene como la perita del tensiómetro, esto lo va inflando, o lo puedo ir desinflando si aprieto la válvula de release, pero no sé qué volumen le estoy colocando. Sí que tengo un monitoreo continuo y sí que puedo inflar y desinflar tranquilamente. El otro sistema que utilizamos habitualmente cuando no tenemos estos manómetros es con una llave de 3 vías y un manómetro conectado en uno de los extremos. Ahí sí lo que podemos hacer es una verdadera curva de compliance, porque sé cuántos mililitros estoy ingresando y qué presión me genera. Digamos que si entré mucho volumen y tengo una presión que no aumenta tanto, posiblemente me esté indicando la relación que está entre el tubo y la pared. ¿De acuerdo? Cuanto más volumen me deja entrar con menos presión, quiere decir que tengo mucho espacio pericanular. Por contrario, si con un pequeño ajuste de volumen la presión aumentó rápido, el espacio pericánula va a ser menor. Entonces, en principio, si uno lo mide en inspiración o en expiración, porque son momentos que va a variar esa presión, en un paciente que tenga ventilación con presión positiva, durante la inspiración la presión de ese manguito va a aumentar, ¿de acuerdo? Y en expiración va a caer por el juego de presiones en la vía aérea que estoy haciendo. Entonces tengo que determinar en qué momento estoy midiendo esa presión. Si conozco la presión, tanto que lo ideal sería medirla en expiración, que sería en ese momento capaz de verse funcional con una PIP determinada, lo que yo puedo saber es, si conozco el volumen que voy ingresando, teóricamente puedo saber si esa pared se va achicando o no se va achicando, ¿de acuerdo? Pero eso es para los que les guste jugar con eso. Si uno no tiene un manómetro, tiene en todos los hospitales, les juro que en todos los hospitales vi que hay elementos para armar una U de agua, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo medir tranquilamente las presiones del manguito con una simple U de agua. Si quieren después, en otro momento, hablamos cómo hacer una U de agua simple, pero bueno, la U de agua me permite saber que el nivel de presión que voy a estar. Acá sí, como decíamos, al revés de las aspiraciones, acá cuanto más controles, cuanto más sepamos qué presión tiene el balón, mejor, porque voy a anticiparme a problemas, ¿de acuerdo? Si el balón está desinflado, voy a tener fugas y va a aumentar la posibilidad de las broncoaspiraciones, ¿de acuerdo? Por eso recuerdo que si yo pongo una presión determinada, la presión que tengo que poner durante la inspiración con presión positiva, en expiración posiblemente pierda presión y tenga aumento de fuga, o no pueda controlar bien la PIP, o pierda PIP, o se broncoaspire, que sería lo peor. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más control de ese balón tenga, mejor. Y también puedo evidenciar si el balón distal está pinchado o está funcionando mal la válvula, etc. ¿Bien? ¿Y qué presión vamos a usar en un paciente que está, esto puede variar en los pacientes que están con shock severo, porque lo que estimamos es la presión de perfusión de los capilares traqueales, que va a estar entre 20 a 25 milímetros de mercurio, eso lo multiplicamos por 1.2, más o menos 1.15, 3, no me acuerdo bien ahora, nos va a dar en centímetros de agua. Nosotros podemos medir en milímetros de mercurio, de acuerdo al manómetro que tengamos, o en centímetros de agua. Entonces, la presión capilar medida en centímetros de agua va a estar entre 25 y 30 centímetros de agua. Con eso vamos a estar controlando bien y evitando producir el daño a nivel de la mucosa. ¿Bien? Con respecto a la aerosolterapia, se pueden utilizar tanto las cámaras espaciadoras o los nebulizadores, que les recuerdo, los nebulizadores no pueden estar, por ahí parece que digo una tontería grande como una casa, pero como pasó una vez y el paciente terminó con un neumotórax bilateral y un tremendo enfisema subcutáneo, siempre lo voy a repetir porque no pasó una vez, puede pasar.
tiene que tener fuga, no, tiene que estar abierto. El ostoma no tiene que estar ocluido por el nebulizador. Esto es un flujo continuo. Y pasó una vez en una clínica muy famosa, la conexión directa del nebulizador al orificio, y lo único que pasó fue que el paciente aumentó muchísimo la presión en la medida que el flujo iba entrando. Entonces, siempre se utilizan estos sistemas. Recuerden que esto tiene que estar abierto, tiene que tener como una cámara donde el paciente va a respirar ese aire, va a inspirar ese aire cargado con la solución aerosolizada del medicamento. Actualmente, ahora me quedé sin una foto para presentarles, pero estamos utilizando en el servicio, tanto en el Cetrángulo como en el Fernández, un equipo que se llama de nebulizador de malla, que se llama Aerogen, y que es realmente útil porque lo podemos estar utilizando durante la ventilación invasiva, lo podemos estar usando durante la ventilación, en este caso invasiva, o durante el alto flujo termomodificado. Las ventajas que tiene la traqueotomía en relación a la mecánica, que disminuye la resistencia, como vimos en la charla anterior, se ve empañada por el hecho de que se pierde la capacidad de la nariz de humidificar y de calentar el aire que inspiramos. Entonces, nosotros, por lo menos el grupo nuestro y algunos otros lugares donde trabajamos, recomendamos fuertemente la utilización de termohumidificación activa servocontrolada para mantener un aire con una temperatura conocida y una humedad conocida. De esta manera disminuimos mucho la cantidad de secreciones espesas. Lo que hace ese aire que le está administrando más de 30 gramos de agua a ese aire inspirado, es cambiar las propiedades riológicas, en realidad las propiedades de adhesión y de viscosidad del semoco, permitiendo que el paciente lo pueda, si tiene una fuerza suficiente, expectorar fácilmente, o que sea al aplicar la presión negativa, ya sea con un asistente de tos o con una cánula, una aspiración más fluida, más simple, ¿de acuerdo? Evitando estos problemas serios, ¿de acuerdo? En caso de que el paciente esté ventilado, la utilización de intercambiadores de calor y humedad no está contraindicada, pero ocasionalmente a mí me da cierto resquemor, sería la palabra, cuando veo a los pacientes ventilando espontáneamente con un termohumidificador, con un intercambiador de temperatura y humedad pasivo, tapando, obstruyendo la tráquea. Es decir, cualquier moco, cualquier aumento de la humedad va a aumentar mucho la resistencia, produciendo un disconfort muy grave al paciente, y en el caso de tener un tapón, un moco que impacte, que salga y que tape el orificio, el peligro de muerte. Entonces, sobre todo durante la noche, el ostoma libre, ya sea con un alto flujo o con unos equipos de estos de Fisher & Paykel 810, 850 o los de TECME, los GGM, que son servocontrolados y que permiten suministrar una buena humedad. Si los pacientes están recibiendo oxígeno, recuerden que el oxígeno va a disminuir la temperatura y va a disminuir la humedad. Por lo tanto, siempre es conveniente, por lo menos durante toda la noche, tener un buen sistema de humidificación. Estos filtros que se ven acá, realmente lo que cumplen es una función como si fuera un barbijo, no por las propiedades
mecánicas y físicas que tienen ahí no van a intercambiar mucho por el espacio que tienen para intercambiar, y son de baja resistencia, por más que tengan volumen alto, pero permiten el agregado de oxígeno, teniendo en cuenta que lo que dijimos antes, y tienen relativamente baja resistencia, pero no cumplen con la función de termomodificar. Entonces, estos filtros los podemos utilizar en pacientes que se movilizan fuera de la cama, pero básicamente como si tuvieran un barbijo para impedir respirar contaminantes ambientales. ¿De acuerdo? Con respecto al cambio de cánula, acá es lo mismo que lo que hablábamos de la aspiración de secreciones. Solo se cambia si es necesario. Acá vuelvo a insistir la importancia del control por el equipo de salud. No hace falta que sean kinesiólogos 24 horas, pero sí enfermeros, kinesiólogos y médicos como si fueran una unidad, ¿de acuerdo? No pueden ser que trabajen diferente. No pueden ser que si no hay un kinesiólogo, el enfermero no sepa hacer lo que tiene que hacer para el cuidado del paciente, o si no hay enfermero, el kinesiólogo o el médico no sepa dónde buscar las cosas necesarias. Por eso siempre hablo de equipo de salud. En distintos lugares esto lo hacen los kinesiólogos y en otros lugares los hacen específicamente los enfermeros o los médicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar? Si fallamos en el tema de la humidificación o el paciente ya es muy complejo, porque tiene por ahí un FQ y que no logramos humidificarlo adecuadamente o lo que fuere. Cuando se obstruye el tubo con secreción seca, con algún otro detritus, evidentemente hay que cambiar la cánula, no se puede dejar esa cánula, obvio. Si necesitamos una cánula con balón para independizar lo que sería el pulmón de la vía aérea superior, y el balón funciona mal, tenemos que cambiarla. Necesitamos ventilar un paciente con PIP elevada, necesitamos que esa vía aérea esté cerrada. Si el balón está pinchado o no funciona la válvula del testigo, bueno, hay que cambiar esa cánula. Es decir, si donde está el problema es a nivel del balón testigo o de la valvulita, se pueden hacer algunos otros arreglos, pero siempre es bueno controlar y saber qué es lo que está pasando. Por lo tanto, es recomendable cambiarlo también. Y también va a haber un cambio de cánula de acuerdo al protocolo que uno tenga cuando esté intentando la decanulación o la progresión de la cánula con balón a una cánula fonatoria, o esté dentro del protocolo del manejo de la traqueotomía de ese paciente en particular. ¿De acuerdo? Estas dos son cuestiones técnicas fundamentales, y esta es una cuestión que se preveía que iba a pasar a corto plazo. También para el cambio de cánula lo ideal es tener la posición de la tráquea con una almohadita por debajo de la nuca, extendiendo la cabeza. Lo que vemos, lo que alineamos la tráquea, es más fácil para evitar meternos por lugares donde no tendríamos que meternos. Entonces, por regla general, el paciente que está con una cánula, al lado o en un lugar cercano, tiene que haber cánulas de iguales características a la que tiene el paciente. ¿De acuerdo? Las iguales características, no sé si alguna vez habrá pasado que dicen tráeme una cánula 9, una cánula 9 milímetros, que es la que tiene el paciente, y le traen, en vez de un Portex le traen otra, y claro, no es lo mismo, porque para que sean iguales tiene que tener el mismo diámetro externo, tiene que tener el mismo largo A y B, y tiene que tener la misma angulación. Por lo tanto, eso es algo que uno lo tiene que ir, cuando pusieron la cánula, de acuerdo al tipo de cánula que necesitaba el paciente, tengo que tener cánulas similares para, en caso de que tuviera que cambiarla de urgencia. ¿De acuerdo? En caso de obstrucción, esto es un proceso, como hemos visto antes, agudo, una urgencia, tengo que caminarlo. Primero, si tenemos cánulas con aspiración subglótica, aspiramos todo el lago que pueda haber, se desinfla el balón, y ahí ya el paciente va a tener
un alivio transitorio porque estoy abriendo el diámetro por donde puede entrar el aire, y se retira la cánula. Acto seguido lo que se hace es se aspira el ostoma por si hubiera secreciones, coágulos, sangre, moco, lo que fuera, ¿de acuerdo? Se deja el ostoma lo más permeable posible. En caso de que el paciente esté ventilado, lo ideal es hacerlo entre dos para hacer el procedimiento rápido. Y todo esto, como les digo a los residentes y al equipo de trabajo que tenemos, todo esto se entrena, ¿de acuerdo? Y es fácil entrenarlo con cabezas de muñecos, son técnicas que se utilizan, todo esto es entrenable. Es difícil, si uno nunca lo vio, nunca estuvo, decir, bueno, ahora cambiarle y ponerle sacar. Entonces, todo esto hay que entrenarlo. Se entrena fuera del paciente y se entrena observando a expertos, hasta que le toque la posibilidad de realizarlo. ¿De acuerdo? Pero tiene que estar seguro, es como entrenar a patear penales, ¿de acuerdo? Esto es todo lo que el entrenamiento ayuda a disminuir los errores producidos por la técnica y me da más seguridad y confianza. ¿Bien? Si fuera un procedimiento de urgencia y estuviéramos en una terapia o en una clínica de rehabilitación, se deberá avisar al médico a cargo inmediatamente ante la posibilidad de que fuera necesario intubar orotraqueal al paciente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto pueden después sacar una foto y guardarlo, depende de cada labor y demás, pero groseramente tienen que tener el set de cánulas. Esto también es importante, ya lo vamos a ver por qué. Si estoy con una 9, con un diámetro externo de tanto, un largo de tanto y una angulación de tanto, puedo tener una de iguales características, pero con un diámetro inferior, ¿de acuerdo? En caso de que la cánula esté hace mucho tiempo, o que se haya, esto puede ocurrir ocasionalmente cuando hacemos las percutáneas, y que el diámetro del ostoma se haya reducido. Entonces, siempre es conveniente tener la cánula igual a la anterior y cánulas similares, pero con diámetros internos menores y externos menores. ¿Bien? Todo lo necesario para hacer guantes estériles, anteojos protectores, jeringas, bolsas de resucitación, silocaína, sondas de aspiraciones, gasas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, también esto se entrena, es muy importante entrenarlo para, en caso de que no conozca la vía aérea, dejar un tutor. El tutor, hay distintos tipos de tutores, pero el tutor que tenemos nosotros a mano es una sonda de aspiración lo más rígida posible. Para dejarla como tutor, la pasamos por dentro del tubo, retiramos, y esa sonda de aspiración que pasamos por dentro ya queda dentro de la tráquea y nos sirve de guía para colocar la nueva cánula. Bueno, etcétera. Siempre, si el paciente está lúcido, explicar lo que estamos haciendo, pedir ayuda, no estar solos. Siempre por eso el equipo de salud, sobre todo cuando se repiten las parejas de médico, kinesiólogo, enfermero, que sea el equipo de salud que esté entrenado y que se entrenen los distintos equipos para saber qué es lo que hay que hacer, lo mismo que cuando entrenamos para un paro cardíaco. ¿Bien? La hiperoxigenación, como habíamos hablado antes de rutina, idealmente 180 grados con hiperextensión del cuello. Siempre aspirar bien el lago faríngeo. Habitualmente nosotros a estos pacientes que tienen balón, las cánulas con balón, las pedimos siempre con aspiración subglótica por distintos motivos, pero el más importante para poder tener, para evitar esas mini aspiraciones que puedan llegar a tener el paciente. ¿Bien? Una vez aspirado ese largo, recién ahí se desinfla el manguito. El ayudante lo que está haciendo cuando somos dos, desinfla, retire la cánula. Se tiene que, recuerdan, ¿no? Mantener permeable el ostoma, y en ese momento se aprovecha para limpiar. Finalmente, ya sea que hayamos utilizado una sonda de aspiración como guía
o tengamos el conocimiento de la vía aérea, esté bien visible, se coloca la nueva cánula, y el ayudante que está al lado, el que no coloca la cánula, infla el manguito y se reinstala la ventilación, si está en asistencia ventilatoria mecánica, o el alto flujo, o lo que estuviera utilizando en ese momento el paciente. Es importante, por eso también es importante, ya sea que quede fijado en la historia clínica o en la hoja de monitoreo de traqueotomía, si tiene o no tiene punto de sutura, para no estar tironeando y producir un daño importante, y sobre todo al querer yo hacer algo y no poder conseguirlo, que se me nuble la vista y el entendimiento en ese momento. Y toda tráquea o toda traqueotomía que le hayan puesto sutura, tenemos que saber por qué lo tienen. Entonces eso tiene que estar claro en el parte médico, o tenemos que saberlo por qué lo tienen. Bueno, y esto es en las tráqueas crónicas, esto por ahí no se ve tanto en las terapias, o actualmente hay pacientes en terapias que están hace 6 meses, así que puede estar pasando también en las terapias, perdón, me rectifico, ¿no? Es posible que la retirada de la cánula se haya dificultado porque los tomas se achicó. Hace mucho tiempo que está, se va produciendo la cicatrización, se va produciendo la fibrosis per orificio. Y de ser así, recuerden que la cánula es, aunque el manguito esté desinflado y aspirado, es más grueso y por ahí hay que hacer más fuerza para retirarlo, y eso puede producir dolor y sangrado. Bien. Lo mismo que pueden haber también granulomas en el interior de la tráquea, y eso comprometer por el tema del sangrado, el dolor y la molestia. Sobre todo cuando quiera volver a introducir la cánula. Por eso es importante, en ese caso, tener distintos tipos de cánulas de diámetros totales externos menores. Acá esta última frase es la que habíamos hablado antes y la vuelvo a recalcar. Si no conozco esa vía aérea, si no tuve la oportunidad de hacer los monitoreos endoscópicos, el monitoreo endoscópico, y les recuerdo, no está solamente a cargo del médico o del médico endoscopista, sino está a cargo del equipo de salud, ¿bien? Del equipo de salud. No hay ninguna ley que yo conozca de kinesiología que impida que yo vea con mis ojos o con una prolongación de mi ojo, sin penetrar, sin romper, sin hacer sangrado. Entonces, si yo tengo una cánula de traqueotomía, puedo colocar un fibrobroncoscopio. Actualmente los equipos AMBU con fibrobroncoscopios descartables, que pueden ser reutilizables, permiten no solamente que el profesional de salud que esté evaluando la cánula y la tráqueo tenga una visualización de lo que está viendo, sino que grabe y pueda ser presentado después en los distintos ateneos. Entonces, si no se conoce la vía aérea del paciente, la recomendación es dejar un tutor, una guía, y esa guía es una sonda, que hay sondas específicas, pero vuelvo a insistir que una sonda de aspiración, de las más rígidas que podamos conseguir, son útiles. Cuando llega el momento de la decanulación, que siempre decimos lo mismo: pare, piense y piense siempre, pare y piense siempre, ¿bien? Lo primero que tenemos que preguntarnos siempre es cuál es el problema, por qué el paciente tiene una traqueotomía, la historia, tenemos que conocer toda la historia del paciente, cuántos días de traqueotomía, cuántas se cambiaron, por qué se cambiaron, cómo estaban las secreciones, con qué frecuencia lo aspiraba, si tuvo episodio de broncoaspiración, etcétera, infecciones, comorbilidades, medicaciones, el estado neurológico, el estado cardiovascular, etcétera, etcétera. Cuanto más se sepa del problema, mejor. Insisto que es mucho más productivo el monitoreo por el equipo de salud 24 horas, 7 días a la semana. Si tuviera un problema por la cual la decanulación no pudiera ser simple,
¿Qué herramientas tengo para solucionarlo? Bueno, primero, la endoscopía actualmente hoy es muy fácil, no es caro, no es mismo el entrenamiento, el desarrollo, la adquisición de habilidades con el endoscopio para el equipo de salud, médico, kinesiólogo, no es complejo, y reporta un gran beneficio. Me permite ver y saber cómo está lo que estoy viendo. Si hay alguna obstrucción, si hay malasia, cómo están las cuerdas vocales, el FES también lo pueden, en el servicio lo hacen los kinesiólogos, también lo pueden hacer los kinesiólogos, simplemente ver cómo se mueven las cuerdas vocales y cómo defiende, si penetra o no penetra, es algo que se entrena fácil. Y si tengo un problema mecánico, si tengo que colocar un stent, si tengo que poner un botón traqueal, si hay que dilatar algo, etc. Y si no, estas medidas, como lo que sería, entre comillas, ventilación no invasiva, si tapo ventilación invasiva a través de la nariz o naso bucal con una traqueotomía tapada, o la colocación del alto flujo termohumidificado, que es algo que lo estamos usando prácticamente de rutina, porque recuerden que cuando yo estoy con la traqueotomía tengo por lo menos 75 mililitros de espacio muerto con la cual no me tengo que enfrentar, y cuando coloco alto flujo termomodificado a unos 60 litros, lo que consigo es justamente barrer todo ese espacio muerto, es como si siguiera respirando a través de la traqueotomía. Entonces, además de estar proporcionándome una buena cantidad de vapor, de humedad y de temperatura, como le estaría dando a la nariz, ¿de acuerdo? Entonces, puedo, en el caso de que el paciente esté justo en el límite, utilizar ventilación no invasiva o alto flujo termohumidificado cuando cierro con un tapón o retiro la traqueotomía, ¿de acuerdo? Y por eso hay que evaluarlo, no se hace en un día, no es un procedimiento simple, tengo que tener muchas mediciones. Finalmente, ¿cómo lo hago? Bueno, lo primero, antes de hacer algo, tengo que informarme, tengo que leer, tengo que revisar. Hay sistemáticas de distintas instituciones que lo único que reflejan son la experiencia realizada de una manera siempre igual y con conclusiones estadísticas, ¿no? Pero esas evidencias existentes por lo menos las tengo que conocer. Mucho de esto se va, no soporta el filtro del sentido común, básicamente. El paciente controla el lago, puede toser, tiene mucha obstrucción, tiene mucha resistencia, y esas son las cosas que uno tiene que ir a medir habitualmente, o ir a ver u objetivar. Errores. Bueno, hay que considerar la situación real de cada institución, ¿de acuerdo? Yo quiero hacer esto, pero el hospital no me lo da, o la institución no me lo da, o entonces, ¿cómo adecuo lo que yo sé a mi realidad institucional? Tengo que conocer fundamentalmente la condición clínica del paciente. Se va a decanular en un momento determinado, no en cualquier momento, no, tampoco es a los tantos días se decanula. Y fundamentalmente, la experiencia del equipo tratante. Y la experiencia del equipo tratante se basa no solamente en una persona que hace siempre todo, ¿no?, sino en que todo el equipo pueda hacerlo. Para eso, como decíamos antes, uno se tiene que entrenar con la lectura, evaluar, discutir, y el manejo y el entrenamiento de las habilidades se hace fuera del paciente con distintos maniquíes y distintos modelos, acompañando a los que tienen más experiencia y finalmente haciendo la experiencia cada uno. ¿Bien? Dean Hess, esto es un Critical Care 2008, básicamente acá resume algunas historias interesantes. Primero, que esté solucionado el problema que había
por el cual el paciente había necesitado la traqueotomía, un adecuado nivel de conciencia, que tenga una tos efectiva, que tenga un buen manejo de secreciones, una adecuada oxigenación, que tenga una función deglutoria bastante aceptable, y que vaya tolerando la oclusión del tubo. ¿Bien? Martín, una pregunta. Son 8:15. Podemos seguir, podemos cortar acá, porque esto después tengo miedo que sea mucho más largo, porque viene ahora un montón de mediciones y demás. Podemos cortar acá y dejar preguntas, y podemos terminar el tema de conelación la próxima o ir agregando otra charla. A ver, veamos. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo hasta ahora? Hubo un par de preguntas que Ariel se dedicó a contestar. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O aprovechamos 10 minutos más para seguir avanzando con esto? La clase anterior todavía no la subí. Disculpen, se las voy a subir esta semana. Tienen mi teléfono, si no se los anoto ahora, o mi mail, y me mandan un WhatsApp o mail, y les comparto las charlas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Abran los micrófonos si quieren. Bueno, tenés seguimos. para hablar 10 minutitos más. Bueno, nos vamos a quedar cortos igual. Bueno. Bueno, hasta y media les dijimos a todos que tratamos de ser bien corto y conciso. Podemos hablar y darle toda la noche, pero dale. Queremos que se sigan prendiendo. Perdón, bueno, la decanulación, recordamos, es la eliminación deliberada. Yo quiero sacarle la cánula al paciente. Y permanente, te la tengo que volver a intubar. No, eso no. De la cánula de traqueotomía. Es decir, tengo que estar seguro que lo que voy a hacer es para escalar una posición, no para probar. ¿De acuerdo? Por eso, la recomendación es que se debe considerar la decanulación cuando la indicación para la inserción de la traqueotomía por lo menos se haya resuelto o hayamos adquirido algunas habilidades o cirugías o lo que fuere que puedan complementar esa indicación. Por ejemplo, la indicación más frecuente que estamos teniendo ahora es asistencia ventilatoria prolongada. Entonces, y muchas veces a los pacientes los seguimos relajando, los seguimos durmiendo por esos, entre comillas, malos despertares, y no avanzamos en cómo mejoramos para tener mejores despertares, o cómo hacemos si el paciente, o si sabemos que el paciente puede ventilar con algún tipo de soporte menor al que le estamos dando para que no compita, etc. Creo que me entienden, espero. Es más fácil saber si el paciente tiene una obstrucción y se la dilató, o tiene una malasia y se le puso un Montgomery. Eso sería más fácil, y estaríamos hablando de cuestiones de tiempo más cortos. Pero bueno, si el paciente no necesita más asistencia ventilatoria mecánica, muchas veces quedan con alguna patología neuromuscular adquirida, y entonces tenemos que ir viendo cómo va mejorando eso. Entonces, fundamentalmente, y esto es lo importante, por eso esta es la parte por ahí activa de todo este tema, que es qué es lo que tenemos que chequear. ¿Necesito asistencia ventilatoria mecánica? ¿Tengo la vía aérea permeable?
puedo movilizar las secreciones, mi sensor es adecuado, cómo es el manejo del lago faríngeo, cómo está mi deglución, ¿de acuerdo? Y todo eso se anota, se pone en los distintos registros que tenemos, y se objetiva y se charla con el resto del equipo, para que todo el equipo, de lunes a lunes, 24 horas, sepa qué es lo que está pasando con ese paciente, ¿de acuerdo? Entonces, en los pacientes acá, bueno, necesidad de asistencia ventilatoria mecánica, podemos tener los pacientes agudos, crónicos, los pacientes agudos que necesitamos hacerle una traqueotomía por cuestiones de secreciones o porque estuvo más de 20 días, pero rápidamente podemos empezar a desvincularlo de la asistencia ventilatoria mecánica. Una vez que está en ventilación espontánea o con alto flujo a través de la cánula, más de 48 o 72 horas, ahí podemos empezar a pensar en la decanulación. El paciente está sin necesidad, no volvió, hizo una prueba de respiración espontánea, la superó, tuvo el soporte mínimo necesario por si era obeso. Recuerden que hay conceptos que cambian desde el punto de vista de la fisiopatología aplicada. Si un paciente obeso, muy obeso, que tiene una presión transpulmonar muy negativa cuando está acostado o a 30 grados, yo le pongo algún sistema de CPAP a través de la traqueotomía, el paciente ese no está necesitando soporte ventilatorio, necesita CPAP por su cuestión mecánica, ¿de acuerdo? Lo mismo pasaría si el paciente puedo pensar que tiene una alteración del centro respiratorio y no tiene una carga que se le opone a los músculos inspiratorios demasiado elevado, también puedo pensar que con un soporte mínimo podría estar con ventilación no invasiva. Es un paciente que está desvinculado, entre comillas, de la asistencia ventilatoria mecánica. Es decir, podría estar con ventilación asistida por el rango de presiones que necesita. Es decir, que tengo que conocer, cuanto más conozca de la mecánica respiratoria del paciente, mejor. No quiere decir que el paciente tiene que estar ventilando espontáneamente al aire para pensar que está desvinculado totalmente, sino que como un paciente rengo que le pongo un realce en el zapato y ahora camina bien. No quiere decir que le curé la renguera con eso, sino que le estoy ayudando para el defecto crónico que va a tener. Pero más o menos cuando estamos unas 2 a 3 días ventilando sin la necesidad de soporte importante, ya podemos pensar en la decanulación. Entonces, hay pacientes que podemos pensar en la posibilidad de colocarle ventilación no invasiva a través de máscara oronasal o con un oracle bucal, con o sin cánula de traqueotomía tapada. ¿De acuerdo? Lo que estamos usando nosotros muchísimo, porque tenemos la posibilidad de hacerlo, y por el rédito importante que tenemos, es el uso de alto flujo termomodificado a través de... cuando está con cánula a través de la cánula, y después cuando ya tapamos a través de la nariz, para disminuir la resistencia de ese paciente. Sobre todo en aquellos pacientes, ¿en cuáles? Los que tienen muchas secreciones, los pacientes con EPOC, insuficiencia cardíaca o obesidad por el tema de uso de presión positiva, y en los pacientes FQ, sobre todo FQ, el tema del alto flujo es como para nosotros está considerado como la terapéutica primaria, por lo que habíamos hablado antes del manejo de la reología del moco. En pacientes con polineuropatía del paciente crónico ventilado, ya sea por el uso de corticoides y la miositis que produce, o el uso de relajantes musculares con la neuropatía que tiene, que pueden tardar mucho tiempo en volver a tener una fuerza y una conducción adecuada. Entonces, podríamos pensar en decanulación de acuerdo a volviendo a insistir, a la experiencia del equipo tratante, en pacientes que sean un poquito más límites. Lo mismo la experiencia que tiene Eduardo De Vito y todo el grupo de kinesiólogos de allá de la Clínica del Parque, en pacientes neuromusculares, que pueden estar decanulando pacientes, por así decirlo, cuadriplégicos, con una muy buena contención de fono, kine y equipos.
Acá, como ven, Bach y Goncalves trabajan mucho en esto de los pacientes traqueotomizados, con enfermedad neuromuscular, muchos pacientes con ELA, que traqueotomizados inicialmente, luego vuelven a taponarlos, a retirarles la tráqueo y los dejan con ventilación invasiva hasta 24 horas por día. El doctor De Vito tiene algunas experiencias de pacientes ventilados 24 horas sin la necesidad de tener, ¿cómo se llama? Traqueotomía. Bueno, este es un lindo artículo, acá lo pueden ver a Eduardo. Bueno, y estas son unas fotos que nos pasó el doctor Salvador Díaz Lobato, lo mismo, pacientes EPOC, hipercápnicos, con la tráqueo tapado y con la cánula nasal de alto flujo. Esto permite disminuir la resistencia y dar un aire saturado en vapor y humedad. Con respecto a la vía aérea permeable, recuerden que hay distintas estrategias con distintas cánulas, con tapones, con fenestradas. Tenemos que conocer bien las cánulas que vamos a utilizar y en qué momentos, cuáles son las que tienen más resistencia, etcétera, ¿no? Y fundamentalmente, acá viene otra vez el punto que hablábamos antes, el fibrobroncoscopio es la herramienta que me va a permitir inspeccionar la vía aérea a través de la cánula, por la nariz para ver la laringe, o una vez retirada la cánula, inspeccionar la tráquea, la subglotis y la tráquea hasta carina sin ningún problema. Distintos sistemas, acá vemos un tapón, distintas válvulas fonatorias con tapón o sin tapón. ¿Ven? Y lo que podemos, el uso del fibrobroncoscopio nos permite ver bien la laringe, reconocer las estructuras que habíamos visto antes en la anatomía, la cánula en el fondo, pasado las cuerdas vocales ya podemos acá ver la tráquea, los espacios, las lesiones que puedan haber, si hay distintos tipos de obstrucciones. Vemos también, fíjense acá en esta endocánula, en esta cánula fenestrada, este granuloma que tienen acá, los riesgos que podemos tener de cuando utilizamos cánulas fenestradas. Podemos tener granulomas que estén obstruyendo las fenestras, complicando la ventilación, eso hay que tenerlo muy presente también. O ver al final de la cánula si aparecen granulomas, o en este caso una invaginación de la tráquea al final de la cánula. Es decir, la fibrobroncoscopía me permite evaluar directamente, y sobre todo, como les digo, con estos sistemas de AMBU, permite sacar fotos y permite filmar para que después entre todos podamos ver qué fue lo que estuvo pasando ahí. Con respecto a la competencia tusígena y la capacidad de aspiración, lo que necesitamos saber es si el paciente, cómo está con el trabajo que tenemos que hacer con la humidificación en la vía aérea para que esas secreciones sean lo más fluidas, lo menos viscosas, lo menos adherentes posibles, es fundamental. Por eso insistimos en que la humidificación es uno de los pilares más importantes que tenemos cuando trabajamos con vía aérea artificial. Segundo, medimos algo que lo vemos clínicamente. Por eso uno les dice que nunca se pongan en los pies del paciente que tiene una traqueotomía. Uno no sabe con qué fuerza puede salir el moco. Entonces, si bien eso es una evaluación cualitativa y clínica, para objetivarla lo que medimos es el pico flujo y el pico flujo tosido, ¿de acuerdo? Lo mismo que hacemos con los neuromusculares, o la presión expiratoria máxima, y también si podemos medir otras cuestiones, medimos cuál es la capacidad vital del paciente, ¿de acuerdo? Y cuál es la presión inspiratoria
para ver si los músculos inspiratorios están como para sostener un tiempo prolongado, para poder inferir un poquito cuál va a ser la resistencia de esos músculos. Y acá viene un tema importante. Cuando uno mide flujo, tiene que medirlo sin fugas, ¿de acuerdo? Estamos en tiempo, Guillermo. Bueno, si quieren podemos terminar acá y seguimos después a partir, porque esto es, creo que es interesante, es importante y por ahí la gente ya está medio cansada. La próxima seguimos desde el 2, filminas previas. Bueno, ¿sí? dale, perfecto. Te agradezco, espectacular como siempre. Y acá preguntan, CAFO en EPOC, ¿qué objetivo de oxigenación buscan? ¿Cuánto flujo utilizan? ¿Y cómo lo van graduando? Recuerden, el alto flujo termomodificado a los fines didácticos lo podemos dividir en dos. ¿Bien? Uno, qué humedad y qué temperatura. A mayor temperatura, teniendo la humedad relativa cercana al 100%, es mayor cantidad de agua que le estoy suministrando a la vía aérea. Por lo tanto, si el paciente POC es bronquítico crónico o si es un FQ, el máximo rendimiento terapéutico lo tuvimos en FQ, que es el que tiene las secreciones más espesas y densas que se pueden imaginar, lo ponemos con la mayor temperatura que pueda bancarse. A 37 grados, lo que yo estoy buscando es darle mayor cantidad de agua a la vía aérea para fluidificar más las secreciones. Eso es un punto. Por otro punto está el del flujo. A mayor flujo, mayor presión al final de la inspiración y de la expiración. Digamos que a mayor flujo, fíjense esto, yo tengo el alto flujo colocado a nivel de la cánula nasal, de las narinas, y apenas hago un menos 0,5 para que entre el aire, 60 litros van a entrar de golpe, están ofrecidos para entrar sin esfuerzo. Eso hace, como mostramos alguna vez, que el esfuerzo inspiratorio disminuya, como si le estuviera dando algo de presión de soporte, para entenderlo así. Pero disminuye a mayor flujo, menor esfuerzo inspiratorio. Y por lo tanto, también a mayor flujo, cuando yo expiro, mayor nivel de PIB. Es decir, puedo lograr más o menos entre 0,5 y 1 centímetro de agua cada 10 litros que esté dando. Por lo tanto, 60 litros por minuto van a ser entre 4, 5, 6 centímetros de agua de PIB. En el EPOC, lo que logro con eso es estabilizar la pequeña vía aérea, ¿no? Y disminuir, por lo tanto, la carga umbral elástica que me genera el autopip, disminuyendo otra vez el esfuerzo y permitiendo que el esfuerzo inspiratorio de los músculos inspiratorios sea más efectivo para la ventilación. Entonces, habitualmente de entrada le entregamos entre 34 grados, 100% de humedad, 60 litros para disminuir el esfuerzo. Y si el paciente EPOC era hipercápnico previamente, los límites de saturación, vamos con una saturación objetivo, van a estar en los que hablamos habitualmente. Menos de 94, mayor de 90. Entre 90 y 92 es el límite de saturación que queremos objetivar con estos pacientes. Si lees al perro no le gustó lo que dije, pero bueno, no importa. Si ubicase alguna guía de los alemanes, vas a encontrar que por ahí te ponen 88 de saturación como límite inferior. Pero nosotros, entre 90 y 92, teniendo una saturación de 90 aproximadamente, vamos a conseguir una buena cantidad de oxígeno en los glóbulos rojos, por lo tanto una mayor disponibilidad de oxígeno. Ese sería un poquito, creo que la respuesta a eso, ¿no? No sé si habría otra. Bueno, les quiero recordar que estas charlas las hacemos todos los miércoles de 7:30 a 8:30. ¿Sí? Por ahí nos estiramos 5 minutos como hoy, pero vale la pena. ¿Sí? El año pasado nos extendíamos mucho y cansa. ¿Sí? Llegamos a esta hora muy cansados todos. Les quiero agradecer a todos su presencia. Cualquier cosa, ahí tienen mi teléfono y mi mail para comunicarse conmigo.
En estos días voy a estar subiendo las charlas del miércoles pasado y esta. El miércoles que viene van a seguir hablando de traqueostomía, cerrar el tema de hoy y presentar un caso, tanto de la gente de BNI como del Hospital Pirovano. Van a presentar brevemente un caso problema para discutirlo entre todos. Y la segunda tanda de 3 miércoles vamos a hablar de deglución. Y lo van a exponer los equipos de las salas de rehabilitación, del Fernández, del Pirovano, y después del tercer miércoles va a estar el kinesiólogo licenciado Horacio Cámpora, un viejo amigo, hablando un poco, viendo los casos problema que se vayan a presentar. Les vuelvo a agradecer a todos la presencia y los esperamos todos los miércoles de 19:30 a 20:30 con este link que les pasé hoy. El Zoom es para 100 personas. Si ustedes conocen que se queda gente afuera, bueno, después les pasamos el link del YouTube. ¿De acuerdo? Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Hasta Que luego. descansen. Gracias. Guillermo.